tal, chicas, chicos? Bienvenidos. Bien, vamos a resolver en este vídeo la parte de test del examen de física de la convocatoria de mayo del 2023, examen PCE. Concretamente es el que ha salido hoy, día 22 de mayo, ¿vale? En el Tribunal de España. Y os quería pedir disculpas por la tardanza en subir esta parte de test, pero una de las preguntas, ya os comentaré, pues a mi juicio habría que impugnarla porque no era ninguna de las opciones. Entonces quería verificarlo con otros profesores y bueno, pues luego me comentaréis en ya me podéis escribir aquí debajo en los comentarios qué pensáis sobre esa pregunta, si la habéis respondido, si no la habéis respondido, y luego lo veremos. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice así: sean dos cuerpos puntuales, A y B, de masas m y 2m. Bueno, aquí obviamente esto es un pequeño error nuestro, ¿vale? Es mb, 2m. El cuerpo A se coloca y se fija en el punto 0, 0, mientras que el cuerpo B se coloca y se fija en el punto de coordenadas 20, 0. Aquí no nos están hablando de ningún tipo de unidades, voy a suponer que son metros, ¿vale? Podrían ser centímetros, la verdad es que no afecta demasiado a la resolución de la pregunta. Y un tercer cuerpo C de masa mucho más pequeña se deja libremente en posición coordenadas 8, 0. La intensidad del campo gravitatorio G que siente el cuerpo C debido a su interacción con los cuerpos A y B será un vector nulo, irá dirigida en la dirección del eje X en sentido negativo o irá dirigida en la dirección del eje X en sentido positivo. Bueno, aquí lo que teníamos que hacer básicamente era dibujarnos el eje de las X, ¿vale? Vamos a suponer que este punto es el origen de coordenadas en X igual a 0, que aquí yo tengo una masa de valor m, ¿vale? Que es la que se coloca en el origen, y que aquí tenemos una masa de valor el doble, ¿no? 2m. Bien, aquí esto es x igual a 20 unidades, lo que sea, ¿vale? Y justamente en la mitad pues estaríamos en 10. Bien, y nosotros estamos colocando una masa mucho más pequeña que dejamos libremente en x igual a 8, ¿vale? Entonces básicamente era cuestión de ver, calcularse cuál es el campo gravitatorio que va a recibir esta masa en este punto debido a la interacción con las dos masas. Entonces, obviamente aquí tendríais un campo gravitatorio que iría hacia la primera y un campo gravitatorio que iría hacia la segunda, ¿vale? G sub 1, vamos a llamar, y G sub 2. Bien, vamos a ver. G sub 1, ¿qué sería? Fijaros que lo pongo vectorialmente, ¿vale? Pues sería menos la constante de gravitación por la masa dividido entre la distancia al cuadrado, ¿vale? En este caso 8 cuadrado. Y esto va a ir por el vector unitario I, ¿vale? Perdón. Y en principio pues esto sería la primera, G sub 1. G sub 2 va a tener la siguiente expresión. También sería menos G por la masa. Esta masa, perdón, es el doble, por lo tanto aquí pondríais 2 veces la masa, ¿no? 2m. Y lo dividimos entre la distancia al cuadrado. La distancia aquí, pues fijaros, si esto está en el punto 20 y esto está en el punto 8, la distancia de aquí a aquí eran 20 menos 8. Por lo tanto, 12 unidades, 12 al cuadrado. Y el vector unitario es el que está mirando del punto donde está la masa al punto donde queréis calcularos el campo, con lo cual aquí sería menos i. Obviamente os va a quedar positivo, ¿vale? No pongo las unidades, que ya la conocéis, ¿vale? Pues metros partido por segundo al cuadrado, si es una aceleración. Y ahora se trata de ver cuál gana, ¿no? ¿Qué es más intensa, la de la izquierda o la de la derecha? Bueno, pues vamos a sumar. Vamos a hacer el campo resultante, que sería por superposición, ¿no? Sería G1 más G2. Todo esto lo estoy haciendo de forma justificada, vosotros aquí no tenéis que justificar nada, y me quedaría menos GMI, 8 al cuadrado es 64, ¿vale? Y aquí tendríais un más GMI, y fijaros que 12 al cuadrado es 144, y se simplificaba un poquito con este 2, ¿no? Entre 2, arriba y abajo, pues la mitad de 144, que sería 72, si no me he equivocado. Vale, la pregunta es, ¿cuál gana? ¿Gana el de la izquierda o gana el de la derecha? Fijaros que el numerador es el mismo, ¿vale?
pero el denominador es más pequeño, el de 64, porque estamos más cerca, respecto a este 72 que es más grande. Entonces ya sabéis que cuando más grande es el denominador, más pequeña es la fracción. Entonces este de aquí era más intenso y por lo tanto predominaba el que iba en la dirección menos i. Así que esta masa, si la dejamos aquí libremente, se va a mover en esta dirección, ¿vale? Se va a mover en el sentido negativo del eje de las X, por lo tanto la correcta sería la B. Como veis, no había que hacer ningún cálculo, era simplemente comparar dos expresiones con dos distancias y tener presente que uno tenía una masa que era el doble, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente pregunta. La 2 dice, consideramos las órbitas de dos planetas, Tierra y Júpiter, alrededor del Sol, como órbitas circulares, sabiendo que Júpiter se encuentra unas 9,5 veces más lejos del Sol que la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el radio de la Tierra al Sol, en el caso de Júpiter, es 9,5 veces el radio orbital de la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? Suponiendo órbitas circulares. Bien. Ahora, ¿qué podemos aplicar aquí? Bueno, yo lo que aplicaría, como veis, aquí me preguntaban velocidad orbital, velocidad orbital, velocidad orbital, periodo. Claro, ¿qué expresión conocemos que relacione el radio de una órbita alrededor del Sol con el periodo orbital? Bueno, pues la tercera ley de Kepler. Entonces, ya sabéis que la tercera ley de Kepler dice que el radio al cubo entre el periodo al cuadrado es constante. Se va a mantener constante y esa constante es depende de la masa del planeta o en este caso del Sol, pero es la misma para todos los planetas. Con lo cual, esto lo podéis aplicar de esta manera. Perdón, tendríamos que el radio de Júpiter al cubo entre el periodo de Júpiter al cuadrado te va a dar el mismo resultado que si yo cojo el radio de la Tierra al cubo y lo divido entre el periodo de la Tierra al cuadrado. Claro, ahora podemos sustituir lo que vale esto y de aquí podríamos despejarnos, por ejemplo, cuánto vale el periodo de Júpiter en términos del periodo de la Tierra. Fijaros que esto sería radio de Júpiter entre radio de la Tierra elevado a 3 medios, porque tendremos que sacar una raíz cuadrada. Esto lo he pasado aquí multiplicando y me quedaría el periodo de la Tierra. Bueno, pues si hacíais este cálculo, ¿vale? Que era coger la relación que había entre el radio de Júpiter y el radio de la Tierra, fijaros, este cociente daba 9,5, pues os quedaba 9,5 elevado a 3 medios por el periodo. Y bien, pues 9,5, si yo lo elevo al cubo y luego le saco la raíz cuadrada, me da aproximadamente unas 29,28 veces el periodo de la Tierra. Así que bueno, ya podéis ir descartando, ¿no? Por ejemplo, ya se ve que el periodo de Júpiter es mayor que el periodo de la Tierra, entonces la velocidad orbital de la Tierra es mayor y su periodo es menor. Esta podría ser, el periodo de la Tierra es menor que el de Júpiter, ¿vale? Tanto la velocidad orbital como el periodo de la Tierra son menores, ¿vale? Entonces habría que ver qué pasa con la velocidad orbital, ¿no? ¿Cómo se calcula la velocidad orbital? Bueno, pues aquí en este caso a mí me ha parecido lo más sencillo irme a esta fórmula de que la velocidad lineal de la órbita la puedo relacionar con omega por el radio. Y omega no es más que 2pi partido por el periodo. Entonces, claro, si os fijáis en esta expresión, tendríamos que para la Tierra vais a tener 2pi por el radio de la Tierra, radio orbital de la Tierra, entre el periodo de la Tierra. Y para Júpiter vais a tener 2pi por el radio de Júpiter partido por el periodo de Júpiter. Si yo hago el cociente entre estas dos expresiones, yo hago VT entre VJ, 2pi se me iba y fijaros que me quedaba el radio de la Tierra entre el radio de Júpiter por el periodo de Júpiter entre el periodo de la Tierra, ¿vale? Ojito con estas fracciones. Claro, el radio de la Tierra entre el radio de Júpiter sería 1 partido por 9,5, si no me he equivocado. ¿Lo veis? Estoy haciendo radio de la Tierra partido por radio del Júpiter es 1 partido por 9,5. Y el periodo de Júpiter partido por el periodo de la Tierra era 29,28. Como veis, este número, que no hace falta calcular,
era más grande que 1, seguro. Así que eso quiere decir que la velocidad orbital de la Tierra era mayor que la velocidad orbital de Júpiter. Así que ya podemos concluir, ¿no?, que la velocidad orbital de la Tierra es menor, es falso, y por lo tanto era la A. La velocidad orbital de la Tierra es mayor que la de Júpiter y su periodo es menor. Bien, por lo tanto era la opción A, ¿vale? Una pregunta típica de relacionar, ¿vale?, que habíamos hecho ya unas cuantas. Vamos con la pregunta 3. Sea un cuerpo bajo la influencia gravitatoria de un planeta. Vale, eso no quiere decir que esté dando vueltas, pero bueno, lo que sí que sabemos, ¿no?, es que, dice aquí, tomando la referencia habitual para la energía potencial gravitatoria que tiene valor nulo en el infinito, se cumple que, a ver, ya sabéis que la energía potencial gravitatoria siempre va a ser negativa cuando estamos bajo la influencia de un cuerpo y solo vale 0 cuando estáis en el infinito, cuando dejáis de estar sometidos a esa atracción. Por lo tanto, esto sería menos g, m, la masa del cuerpo, dividido entre el radio o la distancia, si queréis. En el caso de que estuviese girando, pues esto sería el radio de la órbita. Vale, y por otro lado, la energía mecánica, que ya sabéis que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, bueno, pues ya sabéis también, porque lo hemos visto muchas veces, que es negativa, ¿vale? Es negativa cuando estás sometido a la atracción. Dejarías de estar sometido a la atracción en el momento que esta energía mecánica valiese 0, que es justo cuando estoy en el infinito con una velocidad igual a 0. Y por supuesto podríais tener una energía mecánica positiva en el caso de que, estando en el infinito, tuvieseis una velocidad positiva, ¿no? Entonces tendríais energía cinética positiva y energía potencial negativa. Pero siempre que estemos bajo la influencia gravitatoria de un planeta, se van a cumplir estas dos situaciones, que ambas energías, la mecánica y la potencial gravitatoria, van a ser negativas. Disculpad, entonces tanto la energía potencial gravitatoria como la energía mecánica son siempre negativas, en este caso, así que pues era la opción B. Esta era bastante fácil, ¿no? Venga, vamos con la pregunta número 4. Dice que un cuerpo bajo los efectos de un campo gravitatorio se mueve desde el punto A hasta otro, que es el punto B, desde A hasta B. Vale, el trabajo realizado por el campo gravitatorio, que es un campo conservativo, va a ser, como ya sabéis, menos la variación de la energía potencial. Y sabemos que un campo conservativo es independiente de la trayectoria, pero también es independiente de si voy más rápido o más lento de un punto al otro. Entonces, aquí dice, es independiente de lo rápido que el cuerpo se traslada del punto A al punto B, sí, porque la variación de esas velocidades, lo acelerado o lento que vayas, no va a hacer que varíe la posición inicial y final, que es de todo de lo que depende este trabajo, por ser trabajo conservativo. Por lo tanto, es independiente de lo rápido que el cuerpo se traslade del punto A al punto B, y ninguna de las otras tenía sentido en este contexto, ¿vale? Por lo tanto, la A. Venga, vamos con la pregunta 5. El campo magnético generado en el centro de una espira circular por una corriente que circula por ella es un vector paralelo al plano que contiene la espira. Seguramente mucha gente haya marcado esta sin darse cuenta de que esto de que el vector es paralelo al plano era una trampa, ¿vale? Esto es una trampa, ¿vale? A ver, fijaros en esto. Yo tengo aquí el plano de la espira y en este plano tengo una espira circular, ¿vale? Sabemos que si por aquí, por ejemplo, empieza a girar una corriente en este sentido, va a aparecer un campo que va a ir hacia afuera, según el sentido, ¿no?, la regla de la mano derecha. Bien, ¿cómo es este vector? No es un vector paralelo al plano. Paralelo al plano sería un vector, pues eso, paralelo al plano, algo así, ¿no?, que estuviesen todos los puntos a la misma distancia del plano. Aquí la gente seguramente se haya, por lo que he visto, confundido y haya dicho paralelo cuando quería decir normal al plano. Normal al plano quiere decir perpendicular al plano que contiene la espira, y esto sí que tiene sentido. Entonces, es un vector cuyo sentido es independiente del sentido de la corriente que pasa por la espira. Esto es falso, porque el sentido me va a determinar si el vector va hacia afuera o hacia adentro, pero que es un vector normal al plano que contiene la espira. Esto es correcto. Normal, perpendicular al plano, es paralelo al vector normal del plano, como sabéis de mates, ¿vale? Así que era la C. Venga, vamos con la siguiente pregunta 6.
Vale, otra que iba un poquito buscando la trampa, ¿vale? La trampa y el error fácil de los alumnos. A ver, yo tengo aquí una espira circular, ¿vale? Como veis, el vector superficie de esta espira, por ejemplo, lo podríais tomar hacia afuera del papel, como estoy haciendo yo. Y el vector B, campo magnético, está orientado hacia la derecha. Claro, ¿cuál es el flujo magnético aquí? El flujo magnético, ya sabéis que es un producto escalar, de B por S, que sería B por S por el coseno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman es el ángulo formado entre S y B, que son perpendiculares. Por lo tanto, esto es el coseno de 90. ¿Vale? El coseno de 90 vale 0. Entonces, ¿no hay flujo? No, no hay flujo. Si no hay flujo y no muevo esta espira, y lo único que hago es variar la magnitud del campo magnético que va disminuyendo con el tiempo, como dice aquí, por mucho que yo disminuya el campo, el flujo va a seguir siendo 0. Siempre va a ser 0, a no ser que cambie esta orientación, ¿no? Así que si el flujo vale 0, no va a haber fuerza electromotriz inducida, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la derivada de 0 vale 0. ¿Lo veis? Esto siempre valdría 0. Entonces, si no hay fuerza electromotriz inducida, necesariamente tenemos que tener un caso en el que tampoco hay corriente inducida. Así que no se induce ninguna corriente en la espira, ¿vale? Esto era la A. Había que fijarse bien en la orientación de los dos vectores, ¿vale? Muy parecida a la anterior, ¿vale? Buscaban un poquito el error ahí. Venga, dos partículas A y B están cargadas con el mismo signo a una distancia r. La carga de la partícula A es el doble que la de la partícula B. Bueno, pues vamos a cogerlas indistintamente. Pongamos que son positivas. Y aquí esta distancia nos dicen que es r. Tenemos aquí la carga A. Y aquí tenemos la carga B, ¿vale? Y esta carga A dicen que es el doble de la carga B. Bien, se verifica que el módulo de la fuerza de la partícula A ejerce sobre la partícula B es la mitad del módulo de la fuerza. Todo eso es un disparate porque sabéis que esto, tanto la que haga A sobre B en módulo como el que haga B sobre A, va a tener exactamente la misma expresión. Esto es la ley de Coulomb, es Q, la carga A por la carga B, dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Entonces, esta me da exactamente lo mismo. Coja la fuerza que hace A sobre B, que sería, en este caso, de repulsión, que si cojo la carga que hace B sobre A, que también sería de repulsión, para el otro lado. El sentido obviamente es diferente, pero tienen exactamente el mismo módulo. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la correcta? El módulo de la fuerza de la partícula A ejerce sobre la partícula B es el mismo que el que hace la partícula B sobre la partícula A. Esta sería la respuesta correcta, la C. Así que mucho ojo con estas, que es lo típico que la gente se olvida de las fórmulas básicas, ¿vale? Venga, vamos con la pregunta 8. Esta pregunta podía ser muy larga o muy corta en función de cómo la hagáis. Como es un tipo test, yo no me voy a poner a hacer muchos cálculos. Simplemente os voy a mostrar que si esto valía L, y esto vale L porque dice el enunciado que es un cuadrado, perdonad que esto haya salido torcido, pero es que es una foto de un alumno, ¿vale? Fijaros que, por sentido común, ¿vale? Vamos a interpretar y a ver un poco qué nos pedían. Dicen, las cuatro partículas, dos cargadas positiva, que serían pues esta de aquí y esta de aquí, y dos cargadas negativas, que serían esta de aquí y esta de aquí, se disponen en los vértices de un cuadrado como se muestra en la figura. Se verifica que en el punto D, que es este de aquí, se encuentra en el centro de uno de los lados del cuadrado y que está indicado en la figura. El campo eléctrico tiene una componente vertical nula, el campo eléctrico tiene su componente vertical hacia arriba o hacia abajo. Nos hablaban solamente de la componente vertical, o sea, la que va, digamos, en el eje de las Y, si queréis. Vale, pues vamos a poner los vectores que actuarían aquí, pensando un poco cómo son las distancias y cómo van a ser esos vectores en módulo. Por ejemplo, yo tengo una carga Q a una distancia que sería la mitad de L medios, y tengo una carga de menos 2Q a una distancia que es la misma. Como la distancia es la misma, pero la carga de arriba es más intensa, pues hombre, este vector para arriba va a ser mucho más largo que el que hay abajo, pero eso no quiere decir que, como ya sabéis, el campo eléctrico creado por una carga positiva, pues también va para arriba. Entonces aquí tendríais estos dos vectores,
¿vale? Vamos a ponerle un nombre. El 1 sería este, campo 1, y el 2, esta carga, sería el campo 2. ¿Veis? Y estas dos se sumarían para arriba. Por otro lado, fijaros que tenemos la carga Q. La carga Q es positiva, por lo tanto, aquí vendrá un vectorcito, ¿vale? Que irá para allá. Y a esto pues le podemos llamar la carga 3 y este sería el vector E sub 3, ¿vale? Y aquí podemos llamar la carga 4 y este sería el vector 4, pero el vector 4, como la carga es negativa, iría para allá, ¿vale? Esto sería E sub 4. Ahora, vamos a ver. Estos vectores solo me están pidiendo la componente vertical, por lo tanto habría que descomponer este vector y quedarnos con estas dos componentes. Ahora bien, si este tiene el mismo valor que este Q, pero está más alejado, porque fijaros que aquí la distancia se podía calcular fácil, si queríais, esto sería L medios, esto sería L, y aquí se presentaba un triángulo rectángulo, donde esto sería la hipotenusa. Entonces aquí uno se puede calcular cuánto vale esta distancia, si queréis, pero no hacía falta, no hacía falta. En cualquier caso, si lo hacéis, esto sería L medios al cuadrado más L al cuadrado raíz cuadrada, que así de cabecilla, pues yo creo que esto debe dar algo así como L medios por la raíz de 5 o algo así, ¿vale? Es decir, perdón, ya se ve que esto está más alejado. Raíz de 5 es más grande que 1, ¿vale? Entonces, este punto estaba más alejado. Es normal que este campo sea menos intenso, pero es que además de ser menos intenso que este que subía, solamente estoy cogiendo una componente que es aún más pequeña. Así que está claro que la resultante va a ir predominantemente para arriba, por un tema vectorial. Entonces, yo ya sé que el campo resultante en el punto D, seguro que va a tener una componente vertical que va a ir hacia arriba. Entonces, el campo eléctrico tiene su componente vertical hacia arriba. Si alguien quiere hacerse los cálculos y comparar, pues va a comprobar que efectivamente quedaba una resultante con una componente J que iba hacia arriba. Pero siendo una pregunta tipo test, pues yo no me pondría a hacer muchos cálculos y ya lo habría intentado hacer así. Venga, vamos con la 9. Ya pasamos a óptica, ¿vale? Y aquí nos dicen que teníamos el índice de refracción de un vidrio para la luz azul, A, ¿vale? Lo voy a poner así, para la luz azul es de 1,75. Y para la luz roja, N roja, valía 1,67, ¿vale? Ahora nos dicen que un rayo de luz blanca incide sobre una lámina. Aquí está el vidrio, ¿no? Imaginaros, esto es una lámina de este vidrio. No dice de qué medio venimos, pero voy a interpretar que es el aire, ¿vale? Que tampoco pasa nada. Y aquí teníamos el índice del vidrio, ¿no? Que variará en función de la longitud de onda de la luz, ¿no? Ahora dice, esta luz blanca, ya sabéis que la luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris, ¿no? Incide con un ángulo diferente de 90 sobre la superficie de la lámina, es decir, siempre que nos pidan un ángulo de incidencia, recordad que los ángulos se calculan respecto a la normal, a la superficie. Entonces, por aquí viene un rayo, yo que sé, cogedlo como queráis, porque esto es un ejemplo, ¿vale? Que venía por aquí. Poned que, yo que sé, un ángulo de 30 grados, que es fácil de hacer los números, ¿vale? Y ahora tenéis dos rayos, ¿vale? Antes de mirar el rayo refractado, ¿cuál va a ser? Está claro que aquí habría que explicar o aplicar la ley de Snell, ¿no? Entonces teníamos 1 por el seno del ángulo incidente, 30 grados, va a ser, para el caso, vamos a poner aquí, de la luz azul, esto sería el índice de la luz azul por el seno del ángulo refractado azul, ¿sí? Con lo cual el seno del ángulo refractado azul va a ser, en este caso, pues 1 por el seno del ángulo incidente, que yo he puesto 30 grados porque se podía calcular para compararlo, pero no hacía falta hacer ningún cálculo. Y lo mismo tendríamos para el de la luz roja. Sería 1 por el seno del ángulo incidente, 30 grados, o el que hayáis cogido vosotros para comprobar, por el índice de la luz roja. Entonces, claro, uno puede observar que cuanto mayor sea este índice,
menor va a ser este resultado y por lo tanto menor va a ser el seno, ¿vale? Y si el seno va haciéndose más pequeño, el ángulo necesariamente va a ser más pequeño. Y aquí lo mismo, si NR se hace más pequeño, pues este crecería. Entonces había que comparar estos dos índices. ¿Cuál es más grande? Bueno, pues vemos que el índice del color azul era más grande. Eso me llevará a que el ángulo del rayo azul sea más pequeño que el rayo de la luz roja, ¿vale? Entonces ya podemos dibujar por aquí que el rayo de la luz roja o azul, fijaros que esto, clac, 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 vendría por aquí. Ya sabéis que cuando pasáis de un medio a otro con un índice mayor, este ángulo se nos cierra, entonces vendría por aquí, imaginaros, el rayo azul, ¿vale? Que, bueno, obviamente esto, imaginaos que continuaría la placa, porque yo he puesto aquí una línea, pero nada, olvidaros de eso. Y el rayo rojo, pues se refractaba con un ángulo más grande, por aquí, más o menos, ¿no? Lo estoy haciendo así para compararlos y que lo entendáis un poquito. Bueno, pues ya lo veíamos. Entonces aquí teníais el ángulo azul y aquí teníais el ángulo rojo. Así que ya podemos contestar a la pregunta, ¿no? Ambas componentes se desviarán igual, falsísimo, ¿vale? La componente azul se refractará con un ángulo menor que la componente roja de la luz, correcto. La componente azul se refractará con un ángulo mayor que la componente roja de la luz, falso. Entonces era cuestión de recordar cómo se miden los ángulos de refracción y aplicar la ley de Snell, con lo cual era la opción B. Bien, vamos con la pregunta 10. La pregunta 10 dice: un haz de luz que viaja por el medio 1, N1, incide en la superficie de separación con el medio 2, pasamos a un medio 2. Para que se pueda dar el fenómeno de la reflexión total es necesario, bueno, esto lo hemos visto 14.000 veces, N1 tiene que ser mayor que N2. Esa es la condición para que se pueda dar reflexión total. Entonces era una pregunta medio teórica, ¿no? El índice de refracción del medio 1 sea mayor que el del medio 2, por lo tanto, directamente era la opción A, ¿vale? Esto siempre es lo mismo, ¿eh? Venga, vamos con la 11. Ahora me decían, vamos a ver, sea una lente delgada divergente, uno de lentes, ¿vale? Una de lentes, pero fijaros que aquí no hacía falta hacer ningún cálculo, ni siquiera conocer ninguna fórmula, ¿vale? Simplemente, yo tengo aquí la distancia focal, ¿vale? Que está a 20 centímetros, ¿vale? Esto está a 20 centímetros, y aquí también, esto también serían 20 centímetros. Bueno, no voy a entrar en poner quién es quién, pero básicamente esto en este caso es la distancia focal, pues el foco imagen. Ya sabéis que en una lente divergente el foco imagen queda a la izquierda y este sería el foco objeto que quedaría a la derecha en una lente divergente. Pero bueno, la cuestión es que yo cojo un objeto y lo pongo a una distancia mayor de 30 centímetros. ¿Qué va a pasar? Bueno, en una lente divergente siempre va a aparecer una imagen virtual y de menor tamaño y derecha, ¿vale? Entonces, esto, el que no lo sepa, no pasaba nada porque siempre os podíais hacer un diagrama con los rayos, ¿no? Un rayo vendría por aquí, ¿veis? Y divergería, este sería uno de los rayos, y el otro, si queríais, pues podíais coger que pasase por el vértice de la lente y continuase. Entonces, como veis, ¿dónde se cortan? Pues esta prolongación con esta se cortaban en este puntito y ahí es donde aparecía una imagen que, como veis, es virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Con lo cual, su imagen es virtual y derecha, era la opción B, ¿vale? Real solo puede aparecer si la lente es convergente, ¿vale? Entonces eso era lo que había que recordar un poco la teoría y ya está. Venga, vamos con una de ondas. En la figura se muestra la gráfica de la posición de los puntos de una onda en el instante t igual a 0. Bueno, esto es una foto, ¿no?, que me han enviado y esta era la gráfica. Como veis, teníamos representado en el eje de las X la distancia X en metros y en el eje de las Y la elongación también en metros. Y esto está fijado para t igual a 0, así que esto es una foto de la onda.
Yo en una foto de la onda, ¿qué puedo averiguar? Bueno, pues puedo averiguar, por ejemplo, la distancia entre dos puntos que estén en fase. Este puntito de aquí y este están en fase, y me puedo calcular la longitud de onda, igual que si lo midiese, por ejemplo, desde este punto hasta este punto. De aquí a aquí también tendríais la longitud de onda, pero en ningún caso yo con esta gráfica puedo averiguar cuánto vale el periodo. Yo aquí no tengo ni idea de cuánto vale el periodo porque no tengo la gráfica de cómo va variando la elongación con el tiempo. Entonces, a no ser que me diesen algún dato adicional, como por ejemplo la velocidad de propagación, yo no podría saber cuánto vale el periodo. Entonces, ¿se pueden deducir tanto el periodo como la longitud de onda? Falso, porque el periodo no se puede saber. ¿Se puede deducir la longitud de onda pero no el periodo? Sí, era la B. ¿Se puede deducir el periodo de la onda pero no la longitud de onda? Falsa. Era el periodo lo que no y la longitud de onda lo que sí, a partir de esta gráfica, ¿vale? Y de estos pues ya habíamos hecho unos cuantos donde os daban una gráfica y teníais que averiguar estas cosas, con lo cual era bastante fácil. 13. Venga, un foco de luz se mueve por el espacio a velocidad constante. Ya hemos llegado a física del siglo XX, como veis. Un observador también se mueve por el espacio a una velocidad constante, pero diferente de la del foco. El observador mide la velocidad de la luz. El resultado obtenido depende de la velocidad relativa entre el foco y el observador. A ver, esto es uno de los postulados de la teoría de la relatividad especial de Einstein, que la habíamos revisado y os comenté, ojo que puede salir una pregunta de estas teórica. Bien, pues la velocidad de la luz, según Einstein, es la misma medida desde cualquier sistema de referencia inercial. Me da igual que tú te estés moviendo muy rápido o menos rápido. Es decir, fijaros, si yo tengo aquí un fotón que se mueve a una velocidad c y yo me estoy moviendo delante del fotón con una velocidad que sea c medios, que es la mitad, yo mido la velocidad de este fotón y ¿qué me da? C. Me da igual. Y un señor que esté aquí sentado de pie, o sentado de pie pero en reposo, pues también va a medir C. La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, esto no sé dónde se lo han sacado, pero sí es lo que se llama el efecto Doppler relativista. A ver, el efecto Doppler tiene que ver con la frecuencia, no con la velocidad. Eso para empezar. Y luego que esto es falso. Sí, depende de la velocidad relativa entre ambos, de ahí el nombre de la teoría. Falso. El año pasado, en septiembre, salió la misma pregunta, pero preguntada de otra manera. Así que no depende para nada del observador ni de la velocidad relativa entre el foco y el observador, ¿vale? Bueno, pues esta era bastante fácil. Y llegamos a la pregunta 14, que es la que yo os he comentado que a mí me ha parecido que esto tendría que ser impugnado. ¿Por qué? Porque me dicen que yo tengo un núcleo de uranio. El uranio es el 23892, que se desintegra emitiendo un núcleo alfa. Un núcleo alfa ya sabéis que es el núcleo del helio 4,2. ¿Vale? Esto es una partícula alfa. 4 aquí, 2 aquí. O sea, esto es 4, 2. Más otro elemento, ¿vale? Que va a tener aquí un número másico y un número atómico. Y sabéis que tenéis que cuadrar las cargas y las masas, ¿vale? Los números barónicos. Entonces, yo tengo 238 tiene que darme A más 4. De aquí sacáis la A, que sería 238 menos 4, que daba 234. Y, por otro lado, 92 tiene que ser igual a 2 más la Z. Y de aquí sacabais una Z de 90, que es el número de protones. Si me preguntaban el número de protones, era 90, y el número de neutrones sería el número másico menos el número de protones, que 234 menos 90 tiene que dar 144, si no me he equivocado. Pues bien, lo he verificado en varias fotos de varios alumnos que nos han enviado esta pregunta, y en todas salen las mismas opciones. Fijaros, 144, 142, 236, está claro que la A sería correcta, pero me voy a la Z y veo que en ninguna de ellas aparecía 90, así que yo creo que aquí se han equivocado y querían decir que la Z en la A era 90. Así que, si alguien ha contestado esta pregunta, yo creo que no la van a tener en cuenta. No sé cómo lo van a hacer, igual simplemente valdrá sobre 14 en lugar de, o sobre 9 en lugar de sobre 10, o repartirán esos puntos, no lo sé, pero en cualquier caso me gustaría que sí que nos comentaseis, ¿no?
aquí en el vídeo, en los comentarios, dejadnos qué os ha parecido esta pregunta, si la habéis respondido, si no la habéis respondido. Yo ya os he comentado muchas veces que en un caso así en el que detectéis un error, que puede pasar, todo el mundo puede cometer errores, ¿vale? No contestéis a esa pregunta, ¿vale? Es lo más prudente. Si tú ves que no es ninguna, pues no contestas a ninguna y ya está, ¿vale? Así que, bueno, a no ser que en el examen se me haya escapado algo y algún miembro del tribunal os comentase que le teníais que cambiar esta Z por un 90, pues comentádmelo también si ha sido el caso. Entonces sí, pero si no, pues esta pregunta no se podía responder, ¿vale? Y vamos ya con la última, la 15, ¿vale? Que era una pregunta también muy teórica, muy facilita. La actividad de un material radioactivo. A ver, hemos visto que la actividad, si os acordáis de la fórmula, es lambda, constante de desintegración, por el número de núcleos radioactivos que quedan por desintegrar. Entonces, ¿es directamente proporcional a la constante de desintegración? Por supuesto que sí. O sea, estaba cantado que era la A. ¿Aumenta con el tiempo? No, no aumenta con el tiempo, decrece con el tiempo, ¿no? De ahí la formulita de menos lambda por T, que ya sabéis que tiene esta variación decreciente con el tiempo. Va desintegrándose y cada vez tenéis menos actividad, partiendo de A sub 0, ¿no? Y por lo tanto esta era falsa. ¿Es directamente proporcional al tiempo de semidesintegración? También es falso. O sea, si es proporcional a la lambda y la lambda es logaritmo de 2 partido por el periodo de semidesintegración, es inversamente proporcional a este periodo. Así que la respuesta era clarísimamente la opción A. Bueno, pues como digo, un test bastante dentro de lo previsible. Tal vez sí que había más preguntas teóricas de lo que yo me habría esperado, ¿vale? Pero eso también es bueno, porque si uno tiene los conceptos claros, se respondían muy rápido. Y espero que hayáis sido capaces de sacar 10 de las 15 de una manera correcta. Si alguien ha contestado la 14, de verdad, me gustaría escuchar vuestra opinión, así que dejadlo en los comentarios. Pues nada, a continuación me voy a poner a resolver los problemas, los 4 problemas que salieron, o que han salido, y vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Pues venga, nos vemos en un ratito. Muchas gracias.